Perdón, muy buenos días, Dios los bendiga a todos allá en casita. Es un maravilloso día, un día que Dios creó, siempre lo digo, me encanta decirlo, porque cuando recordamos eso, cuando tenemos presente eso en nuestras mentes, nos levantamos con un ánimo diferente, nos levantamos con un pensamiento diferente y con una esperanza muy diferente, porque es Dios el que está en control, es Dios el que nos está bendiciendo cada día. Y cada día es nueva su misericordia, cada día hay una novedad para nosotros, y en esa dinámica constante del Señor de bendecirnos es donde nosotros tenemos que estar muy, muy pendientes. Así que Dios los bendiga abundantemente en este domingo. Vamos a continuar. Hoy finalizamos esta serie de la justicia divina, tema fundamental, más que verlo como un tema, sino como la acción de Dios en nosotros, en nuestras vidas es básico, es importante. Sin la justicia divina, simple y sencillamente, no se puede vivir como un ciudadano del reino de Él. Necesitamos estar nosotros recordando, entendiendo, escudriñando y pidiéndole al Espíritu Santo que nos siga revelando y aplicando en nosotros la experiencia de esa justicia divina, porque eso es lo que nos lleva precisamente a ser ciudadanos del reino de Dios. Así que, bueno, vamos a hacer un leve repaso de lo que hemos visto. Justicia, recuerda, es una palabra que tanto en hebreo como en griego nos da a entender lo correcto, la rectitud, la equidad, la piedad. Y esto nos lleva a la norma recta como a la acción ordenada y justa de poder vivir cada uno de nosotros. Una norma de vivir justamente, de vivir correctamente, pero no de acuerdo al mundo y no de acuerdo a nuestros recursos o a nuestras fuerzas o a nuestra sabiduría o a nuestro entendimiento, sino de acuerdo a Dios. Por eso se denomina justicia divina, vivir justos de acuerdo a Dios. Y bueno, el reino de Dios, recuerden, consiste precisamente en la realización de la justicia divina, es decir, a través de la justicia divina, aplicada en cada uno de nosotros y a través de cada uno de nosotros y en el medio ambiente, en el universo, por medio del Espíritu Santo, es como Dios manifiesta que Él es justo. Nosotros somos los más importantes aquí en la tierra para poder manifestar la justicia divina. ¿De qué se trata la justicia divina? ¿De qué se trata vivir justamente de acuerdo a Dios? Y por eso Jesús predica una justicia dada por gracia y misericordia. No es una justicia impuesta por medio de costumbres, por medio de tradiciones, por medio de solamente cumplir algún acto solemne, sino que la justicia que viene predicando Jesús es una justicia dada por gracia y misericordia ¿de quién? De Dios, no del hombre, y que además está cercana para ser recibida, y también tiene una función muy especial, muy específica. La justicia divina, cuando la experimenta el creyente, es cuando realmente hay una conversión en su corazón. Pasa de ser una persona injusta a ser una persona justa. Pasa de ser una persona pecadora a una persona que está apartada del pecado. Y recordemos tres fundamentales razones por las cuales nosotros tenemos que tener presente la justicia divina en nosotros. Primero, nuestra condición delante de Dios. No hay justo ni aun uno. Es decir, nadie por sus recursos, por sus fuerzas, como decía anteriormente, por su entendimiento, por el conocimiento que tenga, se puede catalogar como un hombre justo, porque la justicia solamente viene de Dios, no del hombre. Así que al considerarnos todos injustos, nosotros podemos pensar, necesitamos una justicia, necesitamos a un justo. Y el único justo fue Jesús. Humillándose a su condición de hombre, Él pagó el precio por el pecado de toda la humanidad, siendo justo, sin pecado, sin mancha en la cruz. Ahí pagó el pecado y ahí es donde el creyente, por medio de la fe, cree en ese sacrificio, cree que solamente a través de Jesús puede ser perdonado, cree por medio de esa palabra de Jesús, redarguyendo su corazón, se arrepiente genuinamente delante de Dios
pide ese perdón delante del Señor y le dice: solamente en Jesús puedo ser perdonado, perdóname en el nombre de Jesús. Y en el momento de ser perdonado empieza la justificación, entra la justificación, porque Jesús no solamente logra para ti el perdón de los pecados delante de Dios, sino logra algo divino, maravilloso, milagroso, es que te declara inocente. O sea, no solamente eres perdonado de tu culpabilidad, sino tu culpabilidad desaparece y eres declarado inocente por el poder de la cruz. Así que cuando Jesús hace ese sacrificio y el creyente por medio de la fe, la gracia viene hacia ti, eres perdonado, eres limpiado, tienes ahora la salvación y tienes la vida eterna. Ahí es el primer paso. Y ahí es donde muchos se quedan, en ese primer paso solamente creyeron en ello, solamente se arrepintieron, pero no continuaron para manifestar la justicia divina. Entonces viene la tercera razón por la cual nosotros tenemos que escudriñar la Escritura en la justicia divina, y no solamente escudriñarla, tener el tema en nuestra mente, sino a través del Espíritu Santo permitir que esa justicia divina opera en nosotros. Por eso dice Romanos, en el capítulo 4, en el versículo 25, que Él resucitó para que nosotros viviésemos justificados. Es decir, la muerte de Jesús significa el pago, significa el perdón de los pecados, porque hay un pago por todos los pecados de la humanidad. Pero la resurrección de Jesús, el abogado ahora, el consolador, el fortalecedor para nosotros como seres humanos delante de Dios, que es Jesús, ahora imparte esa justicia divina para que tú y yo seamos justos, nos comportamos como dignos ciudadanos del reino de Él. Por eso cuando aplicamos esa justicia divina, no solamente decimos salvos, no solamente decimos tenemos vida eterna, sino que también decimos y confesamos, declaramos, creemos lo que dice Romanos 8, 1 y 2. Romanos 8, 1 y 2 le dice: de modo que si alguien está en Cristo, nosotros, si estamos en Cristo, no tenemos ninguna condenación. Si tú estás viviendo la justicia divina, te comportas justamente, no hay ninguna condenación, porque no vives conforme a los deseos de tu carne. En esos deseos de la carne es cuando tú mentías, es cuando tú cometías fraude, es cuando tú robabas, es cuando tú adulterabas, es cuando fornicabas, es cuando decías muchas maldiciones, en fin, todo ese tipo de cosas es lo que nos llevaba al pecado. Pero ahora en Cristo nosotros estamos fuera de esa condición y por eso ya no tenemos ninguna condenación ante el Señor, porque estamos viviendo la justicia divina en nosotros. Y al no vivir en la carne, en los deseos de la carne, vivimos sujetos a la voluntad de Dios por medio del Espíritu Santo. Entonces nos comportamos justamente. Y después dice el versículo 2 que ya la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado, de la ley de la muerte, es decir, de la separación que teníamos con Dios. Porque repito, nadie es justo a menos que tú creas en Jesús y que Jesús opere con su justicia divina en ti. Esa tercera razón es la que nos lleva a estar hablando durante el tercer domingo acerca de vivir esa justicia divina. No solamente nos quedamos con creer en Cristo, no solamente nos quedamos con habernos arrepentido, haber recibido el perdón, haber recibido esa justificación y sentirnos limpios de todo pecado y con la salvación y la vida eterna. Tenemos que ser creyentes activos en este mundo tan injusto. Imagínate, el justo en un mundo lleno de injusticia no lo puede hacer ningún hombre por sus propios recursos, solamente aquel que es justo y que es Jesús. Cuando opera en ti la justicia divina, entonces te conviertes en un hombre justo, en una mujer justa. En el reino de Dios caminas dignamente porque vas conforme a esa justicia que Jesús enseña e imparte a todo creyente que desea vivir en esa atmósfera celestial, en esa atmósfera divina, en esa atmósfera de justicia. Y es así como estuvimos viendo durante el primer domingo que esa justicia divina primero manifestaba vida. Nos basamos todo en Mateo 5 y Mateo 6 que vamos a tocar el día de hoy.
Y ahí manifestamos vida a través de las bienaventuranzas, de las dichosas acciones que nos hacen una vida dichosa, una vida bienaventurada, pero en el modo Jesús. Y cuando nosotros estuvimos mencionando y cuando tú las lees ahí en Mateo 5, te podrás cuenta que a menos que esté el Señor contigo operando, no lo vas a poder lograr. Porque la justicia divina opera muy diferente, radicalmente diferente a lo que tú concibes como ser justo aquí en la tierra. Así que cuando tú estás aplicando esa justicia divina a través del Espíritu Santo en ti, entonces te sientes dichoso todos los días porque eres humilde en tu corazón, porque estás limpio de todo pecado, porque estás buscando la santidad de Dios, porque comprendes al prójimo, porque amas al prójimo. Y esto nos llevó precisamente a ver la segunda parte, que cuando tú estás siendo dichoso, tienes entonces toda la disposición para poder recibir de Dios más acciones que te lleven a tener paz en tu corazón. Paz, equilibrio en tus emociones, en tus sentimientos, en tus pensamientos, en tu voluntad, porque tu conciencia está de acuerdo a Dios. Tu conciencia no te está recriminando las acciones que hiciste durante el día porque dejaste que la justicia divina ejerciera en ti esa divinidad que te hace verdaderamente justo. Recuerda, si no lo haces, si no tienes una relación estrecha con Dios, todos los días estás aplicando tu injusticia. Y es ahí donde tu conciencia te remuerde, tu conciencia no te deja tranquilo y después lo tratas de justificar con muchas cosas y acabas por vencerte porque no puedes encontrar la forma de justificar tu injusticia. Así que esa injusticia déjala a un lado, deja que la justicia divina opere en ti y entonces encontrarás paz en tu corazón cuando tienes una vida nueva operando en Cristo Jesús. La primera parte, decíamos, nos lleva precisamente a cumplir el primer y grande mandamiento que nos enseñó Jesús: amarlo con todo tu corazón, con toda tu calma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, como dice Lucas 10:27 en su primera porción. Y la segunda parte, el domingo pasado, nos lleva a cumplir el segundo mandamiento, que es semejante al primero, y aunque también dentro de estas acciones encontramos algo del primer mandamiento, y como dice Lucas 10:27 en la segunda parte, y a tu prójimo como a ti mismo. Cuando aprendemos a vivir en la justicia divina, imagínate, estás amando a Dios con todo, estás amando a tu prójimo como a ti mismo. Y como dice la Escritura, cuando aprendes a hacer eso todos los días, ahí se cumple toda la palabra y los profetas. Es decir, tú vas a estar seguro de que toda la palabra no solamente la vas a tener aprendida, sino la vas a tener en acción de acuerdo a Dios, porque estás viviendo en primer lugar el amor más sublime que puede haber, que es lo que mueve tu corazón a sujetarte a la palabra de Dios, a sujetarte a la voluntad de Dios, y entonces operas como un verdadero ciudadano del reino de Dios, lleno de gracia y de misericordia, movido por el Espíritu Santo, fortalecido por el Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo, revelación por el Espíritu Santo. Y entonces eres un gran ciudadano mostrando la justicia en un mundo tan injusto, que es precisamente de lo que tanto se habla todos los días. Pero para eso está la iglesia, para eso estás tú, para eso estoy yo, para eso está la iglesia presente en este mundo, y por eso Dios sigue trabajando con cada uno de nosotros, y por eso Dios nos sigue hablando a nuestras vidas a través de su palabra, para que operemos de acuerdo a su voluntad. Cuando estábamos viendo esto, recordamos que ahí en Mateo 5:20 Dios nos hace una advertencia, nos dice claramente, aquí hay un compromiso, aquí hay una responsabilidad de parte de ustedes. Si quieren ser dignos ciudadanos del reino de Dios, les digo esto, que si tu justicia, que tú dices que eres creyente, dice, si tu justicia no fuere mayor de los escribas y fariseos que viven en la letra, que viven en cosas religiosas solamente, en tradiciones, en cosas de hombres, entonces dice, no vas a entrar en el reino de Dios. Por más que te afanes en ser muy bueno, por más que te afanes en hacer muchas obras, no vas a entrar en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque no vas a estar operando en mi justicia, vas a estar operando en tu injusticia.
El Señor es muy claro en eso y quiero que lo comprendamos perfectamente el día de hoy. No hay otra manera de estar seguros de caminar en el reino de Dios y entrar en el reino de Dios y disfrutar de las riquezas del reino de Dios si no opera la justicia divina en nosotros. Si no, mira, yo no te lo voy a decir, tú mismo consulta tu conciencia al final del día, cómo te sientes en la mañana al levantarte, estás con buen ánimo, estás viendo las cosas con buen ánimo, estás viendo todo de otra manera, estás comportándote justamente con todos los demás a pesar de que hacen injusticias contigo, en qué modo estás actuando todos los días de tu vida, y ahí tú mismo te vas a dar cuenta si está operando en ti la justicia divina o si no está operando. Y entonces tenemos que ajustar, tenemos que nosotros hacer cambios radicales en nuestras vidas, estar delante de Dios y confesar nuestra falta de credibilidad o nuestra falta de tiempo para estar delante de la presencia de Dios, orando y recibiendo del Espíritu Santo la revelación de toda esta palabra. Entonces es el momento para decir, hoy tengo que hacer un cambio radical en mi vida. Hoy estoy entendiendo, porque sé que estás entendiendo esta palabra, y yo no me puedo seguir justificando mi manera injusta, mi manera atropellada de atropellar a los demás, porque con mis actitudes causo problemas en mi familia, en la misma sociedad, en la iglesia, donde quiera que yo esté, porque actúo con mi injusticia, porque me he aferrado a ser como yo creo que soy y no como la nueva criatura que en un proceso que entra y continúa por medio de la justicia divina, se va transformando a imagen y semejanza de su Creador. Así que en esta parte es bien interesante lo que el Señor advierte y te dice, hey, deja de justificar tu injusticia. O vives la justicia divina o simple y sencillamente deja de engañarte con algo que tú te has estado justificando durante toda tu vida. Y entonces empezamos lo que vamos a ver el día de hoy. En el capítulo 6, en eso nos quedamos el domingo anterior. Capítulo 6, versículo 1 empieza diciendo, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Cuídate de hacer acciones que de acuerdo a ti son las únicas buenas, son las divinas, son las celestiales, son las que tú consideras que tienes que hacer hacia los demás. Eso no basta, eso no es justicia divina para ser visto de ellos. De otra manera, dice, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Como que te está diciendo de otra manera lo que vimos en Mateo 5:20. No hay manera de poder entrar en el reino de los cielos, no hay manera de recibir recompensa del reino de los cielos si no opera la justicia divina en medio de nosotros. Y esta mañana vamos a ver algo muy importante también que complementa toda esta enseñanza de parte de Dios. Pero antes de continuar, debemos recordar, estamos constituidos por tres partes: espíritu, alma y cuerpo. La parte de nosotros que se relaciona con Dios es nuestro espíritu. Nuestra alma, sin la intervención espiritual, está más pendiente de los deseos de la carne. Y entonces por eso dice la Biblia, y el alma es la que peca. Porque el alma se dirige hacia los deseos de la carne, y la carne, hasta que satisface sus deseos, sean buenos o sean malos, de buena manera o de mala manera, no se está quieta. Así que necesitamos entender que todo el equilibrio tiene que ser a partir de tener una buena relación con Dios, a partir de una vida espiritual, con nuestro espíritu. Entonces, en esta tercera parte, donde estamos hablando de la justicia divina operando en el creyente, Jesús nos lleva a nuestra parte espiritual. Ahí en 1 Tesalonicenses 5:23 nos dice la Escritura, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, fíjate cómo dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible
para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es una preparación constante, amados hermanos. Es una acción y una operación de Dios a través del Espíritu Santo constante en medio de nuestras vidas, para hacernos semejantes a Él, para acabar con toda aquella vieja humanidad que nosotros teníamos y que nos hacía pecar, para hacernos entender que nuestra relación con Dios es a través de nuestro espíritu con su espíritu, para que nuestro espíritu, sujeto al Espíritu Santo, pueda dominar al alma, pueda dominar de esos sentimientos y esas emociones que van en pro de satisfacer los deseos de la carne y no los deseos o la voluntad de Dios. Entonces, por eso, si no llevamos una vida espiritual correcta, obviamente nosotros nos vamos a estar basando solamente en nuestra alma, solamente en lo que nosotros conocemos, entendemos, aprendemos de la Escritura, y ahí vamos a errar muchísimo. Así que esta parte es bien importante para que nosotros podamos entender. Y vamos a ver, primeramente, cómo nuestra vida de oración se tiene que llevar. Primero da unas instrucciones acerca de cómo llevar nuestra vida de oración, y luego nos va a llevar a cómo hacer esa oración delante de Dios. Primero nos dice que debe de haber intimidad. Mateo 6:6 dice: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y mira tú, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Necesitas tener intimidad con Dios. Necesitas apartar un tiempo para estar con Dios, donde no haya distracciones, donde tú apagues el celular, la televisión, el Netflix, todo. Apagar todo para que tú estés en una intimidad con Dios. Y cuando estés en esa intimidad con Dios sucede lo más extraordinario, porque ahí tú puedes abrir tu corazón delante de Dios y sobre todo esperar a recibir de parte de Él la revelación de lo que Él te quiere dar a entender para tu vida. Y lo que suceda ahí en la intimidad con Dios es lo que tú reflejas a diario en tu vida. ¿Me escuchaste? Lo que suceda en la intimidad con Dios es lo que reflejas a diario en tu vida. Dios, hasta donde sé, no es quejólogo, no explota, no es enojón, no maldice, no miente, no roba, no defrauda, no es sinvergüenza, no hace las cosas a medias. Dios es comprometido. Hace las cosas cuando dice, es responsable, es puntual, etcétera, etcétera. Entonces, si tú estás obteniendo esa intimidad y en esa intimidad estás formando el carácter de Dios en ti, tiene que haber un cambio. Si tú estás operando sin cambios, no tienes intimidad con Dios, tienes más intimidad con la tele. Tienes más intimidad, estás pendiente de todas las series, de todos los programas, de todas las películas, de todos los chismes, de todo. Pero pregunta, ¿tienes algún horario donde tú digas, Señor, yo voy a estar contigo solamente, no voy a hacer caso de nada, voy a apagar todo, no importa que se me atraviese el último capítulo de la telenovela, yo tengo que estar contigo? Porque entonces estarás diciendo, sí estás en primer lugar, Señor. La vida es un sacrificio vivo. Y eso se refiere precisamente a renunciar a todas las cosas que antes hacías y que te apartaban de la intimidad con Dios, si estamos hablando de la intimidad. Cuando tú estás en la intimidad vas a ser ricamente bendecido por Dios. Y tú vas a tener la justicia divina operando en ti. Y entonces caminarás, imagínate, en esa justicia y reflejarás al mundo el carácter de Dios, no tu carácter. Y entonces dirás, oye, estás cambiando, pero no para mal, estás cambiando para bien. Hablas de otra manera, te comportas de otra manera, eres honesto, eres honesta, eres íntegro, me dices siempre la verdad, puedo confiar en ti ahora. Antes no podía confiar en ti para nada, eras mentirosísimo, pero ahora puedo confiar en ti. Ahora ya puedo decirte una opinión. Antes no lo podía hacer porque enseguida reventabas y me decías de cosas. Y entonces empiezas a ver que tu cambio es real. Y empiezas a reconocer que no es por tus fuerzas, porque por ti eso hubiera seguido. Porque vivías afanado a esa personalidad y ese carácter que tú creías
Y decías inclusive, blasfemando obviamente, que Dios te lo había dado así, cuando Dios no es así. Nosotros somos los embajadores de Dios aquí en la tierra. Nosotros somos los representantes de Dios aquí en la tierra. Nosotros somos los testigos de que Él está vivo y que vive en nosotros aquí en la tierra. Entonces, ¿cómo opera Dios? Opera con la justicia divina de Él. Por eso los momentos de intimidad son tan importantes en nuestras vidas. Si no tienes intimidad, mira, es como si tú no tienes intimidad con un amigo, con una amiga, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. Porque solamente en intimidad se conoce quién es cada uno de nosotros. Sin distracciones, sin nada que nos entorpezca. La intimidad es básica, como lo dice el Señor. Número 2, sinceridad. De corazón a corazón. Dice Mateo 6:7, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Mira, si vas a decir algo, dilo porque lo estás entendiendo. No busques palabras entrebuscadas si no las entiendes. Que tu corazón hable a Dios. ¿Sabes quién te conoce más que tú? Dios. Dios conoce lo que hay en tu corazón y conoce si hay sinceridad en tu corazón. Si le estás hablando y le estás repitiendo incluso un texto de la Biblia, pero Él sabe si lo estás entendiendo o no. Él sabe si estás dirigiendo verdaderamente tu corazón a Él o solamente estás por decirle, mira Señor, si estoy orando. No. De corazón a corazón es abrir tu corazón y decirle, Señor, estoy en un tremendo problema. Estoy ante una terrible confusión en mi vida. No he podido o no he querido arrepentirme de mis pecados, pero hoy lo quiero hacer. Hoy quiero hablar contigo de corazón a corazón. Hoy no quiero estar hablando del mundo, de los hambrientos ni de los enfermos. Quiero hablar de corazón a corazón. Quiero decirte lo que tú ya sabes, pero quiero oírme decirlo porque no me he atrevido. No he tenido la valentía, ni la honradez, ni la integridad para decírtelo yo, aunque tú ya lo sabes. Así que ya basta de mentirme a mí mismo, engañarme a mí mismo, y abro mi corazón delante de ti y empiezas a hablar. Y empiezas a decirle, y si no tienes cargo de conciencia, estás viviendo una vida justa con Él, estás viviendo una relación excelente con Él, pues con mayor razón, abres tu corazón a Él, con lo que hay en tu corazón empiezas a hablar. Y empiezas a tener una comunicación. ¿Cómo te diriges tú a tus hijos cuando quieres hablar? ¿Cómo te diriges tú a tu esposo o a tu esposa cuando quieres tener una buena conversación? ¿Con hipocresías? ¿Con mentiras? ¿O hablas de corazón a corazón? Con un lenguaje que se puede entender. Así es nuestra relación o debe de ser nuestra relación con Dios. Número 3, relación de confianza en Él. Mateo 6:8 dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Toda la creación somos personas necesitadas. ¿De quién? De Dios. Somos creados, siempre seremos personas necesitadas. Siempre tenemos una necesidad. Miente el que diga que no tiene ninguna necesidad. La principal necesidad de Dios, porque Él es el que nos da vida. Y cuando vamos delante de Dios y estamos delante de Dios, fíjate lo que dice, no te hagas semejante a ellos, que estás repite y repite cosas que ni entiendes. Abre tu corazón y confía en Él. Y cuando confías en Él, confías en que incluso antes de que tú le digas, Él ya sabe tu necesidad. Pero no te quedes como muchos se quedan, diciendo, es que Dios conoce mi necesidad. Fíjate, te voy a ayudar en eso, en ese error. Dios conoce tu necesidad, sí, yo lo creo también. Pero ¿tú conoces cómo va a resolver tu necesidad? Y es ahí donde dices, a ver, no me había hecho esa pregunta. Porque la forma en que la va a resolver, si tú no tienes disposición y confianza en Él, vas a dudar. O vas a decirle, no Señor, así no. Tú tienes que resolver mi necesidad, primeramente después y lo tienes que hacer de esta manera. Por eso es tan importante mantener una relación constante con Dios y sujetarte al Espíritu Santo para que opere en ti la justicia divina. Tu corazón sin la justicia divina, sin la intervención de Dios, como dice Jeremías, tu corazón es engañoso, es perverso más que todas las cosas. Pervierte las cosas, tuerce las cosas,
te engaña a ti mismo y engañas a los demás, pero a Dios no se le puede engañar. Entonces lo mejor es decirle a Dios: Señor, quiero acercarme a ti de corazón a corazón. No voy a usar palabras que no entienda, voy a usar mis palabras. Quiero abrir mi corazón delante de ti. Quiero saber lo que tú ya sabes en mi corazón, mi necesidad principal. Mi necesidad principal es que opere la justicia divina en mí, pero no lo quiero seguir haciendo a mi manera. No quiero estarte dictando a ti cómo lo debes de hacer. Yo quiero tener humildad en mi corazón para recibir de ti lo que tienes para mí, pero revélame, háblame y yo estaré dispuesto a obedecer. Así que entramos ahora en la dirección de nuestra oración. Y ahí es donde nosotros tomamos la escritura en Mateo 6, el versículo 10, que nos dice en la primera parte: venga tu reino. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Lo primero que hacemos cuando nos dirigimos al Padre es dirigir nuestra honra a Dios. Honrar a Dios es lo más importante, porque al estar escuchando nosotros, no como una repetición, Padre nuestro que estás en los cielos, Padre nuestro que estás en los cielos, sino con las palabras que salen de tu corazón, decirle: Padre, eres mi Padre, eres el Padre celestial, eres el creador de los cielos y de la tierra, eres el que me da vida, eres el que me hace latir mi corazón. Con tus palabras, pero estás honrando, lo que significa una honra al Padre, a Dios, que significa tenerlo en la más alta estima dentro de tu corazón, y estás diciéndole a Dios: Señor, yo te honro con todo mi ser, yo quiero honrarte con todo mi ser, porque tú eres el Dios de dioses, tú eres el que me creó. Y entonces cuando tú estás diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, tú eres el santo, tú eres el único, sin mancha, sin pecado, tú eres perfecto en todo, nadie como tú, Señor. Mi honra, todo mi corazón, todo mi ser, todo mi espíritu, todo mi cuerpo, toda mi alma te quiere adorar en este momento en que estamos en la intimidad, tú y yo hablando, tú y yo orando. Así que quiero honrarte en primer lugar. Y entonces en la segunda parte dice, es la disposición de hacer su voluntad. En Mateo 6:10 dice: venga tu reino, que es parte de la primera parte de honrarlo, pero dice: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. A veces lo repetimos, Señor, sí, hágase tu voluntad, pero la verdad, ponte a meditar un poquito. ¿De verdad estás haciendo la voluntad de Dios así como se hace en el cielo? ¿La estás haciendo aquí en la tierra? ¿De verdad obedeces a Dios? ¿De verdad eres una persona honesta? ¿De verdad eres una persona con el carácter de Dios? ¿De verdad te comportas? Cuando hay una injusticia, ¿cómo te comportas? Cuando hay algo que no te parece, ¿cómo te comportas? En medio de esta pandemia, ¿cómo te comportas? En medio de estar tantos días encerrado con tu familia, ¿cómo te comportas? ¿De verdad estás haciendo la voluntad así en el cielo, aquí en la tierra? Si dices, pues la verdad estoy dudando, no, ok, detente. Dile: Señor, quiero entender esa parte en mi vida. Quiero hacerla en mi vida. Quiero hacer la voluntad, así como se hace en el cielo. ¿Sabes cómo se hace en el cielo? Resumidamente, todos están sujetos, obedeciendo 100% a Dios, confiando 100% a Dios. Y todo el universo se rige por la voluntad y autoridad de Dios. El ser humano es al único que nos dio el libre albedrío. O escogemos sujetarnos a esa autoridad y a ese poder y a esa maravillosa forma de ser de Dios, o lo hacemos de acuerdo al mundo o de acuerdo a nosotros. Y entonces ahí empezamos a encontrar la gran diferencia. Si vamos a orar, si vamos a llevar una vida espiritual correcta delante de Dios, para poder llevar una vida dichosa, para poder tener paz en nuestro corazón, para que opere la justicia divina, entonces tenemos que seguir lo que nos dicta la palabra de Dios. Después, mostrar nuestra confianza en el alimento espiritual y en el que necesita nuestro cuerpo. Mateo 6:11 dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dios conoce nuestra necesidad de alimento, tanto espiritual como el corporal, lo que alimenta nuestro cuerpo. Pero
Vuelvo al mismo punto de la intimidad. Necesitamos decirle a Dios, pero Señor, yo quiero oírte a ti, el cómo tú vas a sustentar mi necesidad de alimento para mi cuerpo, como también mi alimento espiritual. Las dos cosas son necesarias y solamente a través de Dios lo voy a poder obtener, pero por medio de la justicia divina operando en mí. Después, ¿qué nos dice? Humildad para reconocer nuestras faltas y humildad para perdonar a quienes las cometieron contra nosotros. Mateo 6:12 dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Sí, podemos ir a Dios y decir, sí Señor, perdóname mis pecados. Todos vamos, pero muy sencillo, tal vez muy sencillo decirle, perdona nuestros pecados, perdona nuestras deudas, perdona nuestras ofensas. Pero cuando llegamos a la parte de perdonar a los que me ofendieron, perdonar a los que me transaron, perdonar a los que me mintieron, pero perdonar a los que hipócritamente me hablaron el día de hoy, perdonar a los que me traicionaron, perdonar a los que dándoles toda mi confianza me traicionaron esa confianza. ¿Cómo lo hacemos? Solamente con la justicia divina. No le busques más. Solamente teniendo un corazón dichoso y en paz, tú puedes acatar lo que el Señor te dice en la palabra. Y entonces dice, Señor, si tú me perdonaste a mí toda mi insensatez, toda mi desfachatez, toda mi incredulidad, toda mi indiferencia, todos mis pecados, Señor, ¿quién soy yo para no perdonar a los que están transgrediéndome a mí? Al contrario, voy a orar por ellos. Voy a bendecir la vida de ellos, porque ellos, los que están equivocados contra mí, no van a mover mi conciencia delante de ti, porque hay una justicia divina operando en mí. Ayuda en los momentos de tentación y o de maldad contra nuestra vida. Mateo 6:3 en la primera parte dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Todos los días tenemos una tentación o muchas tentaciones, pero aquel que sufrió todas las tentaciones dice que está presto y nos puede librar, fortalecer de toda tentación y de todo mal, y Él es Jesucristo. Para después honrarlo al reconocerlo como el Rey de Reyes y Señor de Señores de nuestras vidas, completando el versículo 13 de Mateo 6, que dice, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. A Él lo reconocemos, finalmente a Él lo reconocemos sobre todas las cosas. Después viene nuestra humildad. Ya estuvimos en esa intimidad orando de acuerdo a como nos dice Jesús que oremos. Ahora vamos a asegurar que nuestro corazón está limpio de todo. Y entonces tenemos que tener humildad para recibir y para dar perdón. Si lo vuelva a tocar este punto el Señor es porque es algo muy importante. Si algo quedó pendiente, nos dice aquí, versículo 14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Es decir, quiere decir que primero no te arrepentiste completamente de lo que tú ofendiste y mucho menos tuviste una sinceridad de perdonar a los demás. Y esto es importante en nuestra relación con Dios. Saber tener la honestidad para ir delante de Dios y la humildad para reconocer nuestros pecados, que estamos pecando, no buscando justificaciones, porque la única justificación viene de parte de Dios. Y decirle, Señor, sí he pecado, perdón, perdón, perdón. Y cuando tú estás recibiendo ese perdón, dices, Señor, ahora me acuerdo de las ofensas, de lo que hicieron contra mí, y yo también perdono. Quiero estar limpio delante de ti. Quiero tener una conciencia limpia delante de ti. Como tercer punto, propósito y sinceridad cuando ayunes. Mateo 6, 16, 17 dice, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público.
La acción del ayuno es algo muy especial y muy espiritual. Es cuando hay un propósito de por medio en donde tú estás renunciando al alimento durante un periodo de tiempo, estás renunciando a cualquier distracción y más que nunca vas a tener una atención hacia el Padre. Y vas a probar cómo la fortaleza de Dios te permite estar renunciando a aquello que obviamente todos necesitamos, como es el alimento. Y durante el periodo que tú estés en ese ayuno y en intimidad con Dios, pues no vas a hacer, ni vas a levantar por medio del Facebook, del Instagram, de todas las redes sociales que estás ayunando. No, eso es algo entre tú y el Señor, en donde en lo secreto tú vas a descubrir grandes cosas con el Señor. Y todo lo que ocurre en lo secreto, recuerda nuevamente, te vuelvo a decir, en público será manifestado y entonces obrará lo que en secreto, en la intimidad contigo, el Señor estuvo revelándote. Asegúrate que tu verdadera riqueza está en Dios y no en la tierra. Versículo 19 al 21 dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Si tu tesoro son las riquezas de este mundo, ahí va a estar tu corazón. Vas a estar afanado por tener dinero, vas a estar afanado por tener cosas materiales, pero te vas a descuidar de Dios. Y eso, como dice, eso se corrompe, eso se pierde. Y cuando tú te vas de aquí, se queda y lo disfrutan otras personas. Mejor dice, haz tesoros en el cielo, que tu verdadero tesoro sea Dios, que tu verdadero tesoro sea la justicia divina operando en ti. Y entonces vendrá la gran riqueza espiritual sobre ti y la gran eternidad de esa riqueza espiritual sobre ti. Enfoca tu visión hacia lo eterno, no a lo temporal. El versículo 22 y 23 nos dice: la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay en tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Es decir, si tú estás solamente enfocado en las cosas temporales, en las cosas terrenales, vas a perder de vista las cosas celestiales. Y es mejor que tu vista esté en Jesús, en el cielo, que aquí en la tierra. Porque si la tienes puesta enfocado en lo eterno, vas a vivir lo eterno, vas a vivir la justicia divina que es eterna en Cristo Jesús. Y te vas a dejar de todo lo temporal que sí te puede distraer. La generosidad es un valor que no se basa en el dinero. No es la cantidad que des, sino la condición de tu corazón, de cómo lo des. Que verdaderamente no estés juzgando a la gente que le vas a dar, que verdaderamente no te duela darle a la gente que le vas a dar, sino simplemente hay una necesidad de una persona que yo conozco, aquí está la cantidad que yo puedo dar. Eso es generosidad del corazón y eso es justicia divina. Una buena administración de tus finanzas revelan tu carácter espiritual, porque dice Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Es un complemento de lo que antes habíamos mencionado. No te afanes por tus necesidades, confía en Dios. Mateo 6:25 dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. La pregunta fundamental: ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿No debe estar centrado más tu vida en la vida de Jesús en ti, que en qué vas a vestir, qué vas a comer? Todo eso, después sigue diciendo el Señor, Él se ocupa de todo eso. Pero quiero que entiendas que lo más importante es la vida espiritual que tú tienes que llevar, la vida de relación con Dios que debes de llevar, porque solamente así lograrás vivir la justicia divina dentro de ti. Que tu prioridad entonces, número uno, sea Dios y su justicia de reino. Casi todos conocen este texto. Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.
Cuando tú estás viviendo la justicia de Dios, la justicia divina, es lo mejor que te puede suceder. Esto no se logra de la noche a la mañana, y no se logra en 3 domingos que estuviste escuchando esta palabra de Dios. Se logra en el transcurso de toda tu vida. Cualquier cosa, cualquier detalle que está ahí redarguyendo tu corazón y que tú estés reconociendo, esto necesito cambiarlo. O si te vas al extremo, es más, necesito cambiarlo todo, cámbialo todo. Cámbialo todo. Lo más hermoso, la meta que debemos nosotros perseguir constantemente es ser a semejanza de Dios. Olvidarnos de quienes éramos antes, afanarnos, aferrarnos a quienes éramos antes. Que haya un cambio en nuestro carácter. Cuando tú estás aferrado a ese carácter tuyo, estás inseguro de Dios. Cuando no quieres dejar de ser como tú crees que debes de ser, estás inseguro de Dios, porque crees que de esa justicia eso no va a resolver tu vida, no va a resolver las cosas que están sucediendo para enfrentarlas tú. Confía en Dios. Te lo reduzco todo en esto. Confía en Dios y pruébalo si no es verdad todo lo que dice aquí. Y cómo es mucho mejor, infinitamente mejor, operar en la justicia divina que operar en la injusticia que nosotros llevamos día a día sin el Señor. 1 Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Si tú dices que permanece Cristo en ti, si tú dices yo soy cristiano, si tú dices no, es que Cristo vive en mí, si tú dices una nueva criatura soy, si tú dices soy salvo, si tú dices tengo la vida eterna, si tú dices muchas cosas acerca de Cristo, está bien dicho. Pero lo mejor, y se comprueba, ahí lo vas a comprobar tú, si Él permanece en ti, operando, no nada más como huésped, sino operando en ti, entonces vas a andar como Él anduvo. ¿Y cómo anduvo Jesús? No nos bastaría 2 minutos o 3 que nos quedan para poder compartir. Así que Jesús anduvo haciendo un extracto de toda su vida. Hacía lo que oía, lo que veía hacer al Padre. Dedicaba tiempo de intimidad con Él. Estaba sujeto 100% al Padre. Y por eso fue santo, sin mancha y sin pecado. Y por eso Él fue justo. Nos enseñó a ser justos, pero no por nuestros recursos. Aquí en su condición de hombre, Él tenía que ver al Padre para ver qué tenía que hacer. No lo hacía por sí mismo. No se aferraba a una personalidad judía, a una personalidad de donde quiera que estuviera, de Nazaret, donde Él estuvo desarrollándose, creciendo y desarrollándose. Él estaba sujeto al Padre. Él crecía en sabiduría, en estatura y en gracia, pero de acuerdo al Padre. Él nos enseñó a vivir la justicia de Dios en nosotros. Y esa justicia es la que nosotros tenemos que aplicar en nuestras vidas. Por eso en estos momentos tan importantes, nuestra iglesia no solamente está enfocada a la salvación y a la vida eterna individualmente, sino por familias. Dios nos ha llevado nuevamente a lo que desde el principio Él le dio tanta importancia, que son las familias. Y por eso nuestra misión es fortalecer familias en comunión con Cristo. ¿Cómo las vamos a fortalecer? Primero nosotros tenemos que vivir la justicia divina, vivirla entre familia y poderla participar, manifestar, enseñar al mundo para que las familias aprendan a vivir en Cristo, aprendan a vivir en la justicia divina. Y de ello podemos tener entonces la visión maravillosa de estar amando a Dios y amando a nuestro prójimo. Eso es lo que nos tiene encaminado el Señor. Cuando vino esta pandemia, nadie la esperaba. Nadie tenía la más remota idea de que algo así iba a suceder a nivel mundial. No estaba preparado el mundo y aún sigue sin estar preparado. Pero el Señor fue bueno con nosotros. Y no es porque seamos muy especiales, simplemente tuvo misericordia y Dios nos reveló y nosotros hicimos caso. Desde el año pasado nos enfocó en la familia. Y qué importante ha sido eso,
durante estos meses, porque me gozo de ver familias que ahora están más unidas, ver familias que están resolviendo sus problemas en familia, que están bendiciendo a muchas familias, que están haciendo las cosas con la fe puesta en el Señor, activos, no solamente recibiendo en oración, sino que lo que reciben en oración lo están manifestando al mundo. Y eso es producto de la revelación que el Espíritu Santo da para vivir en esa justicia. Y Él nos ha enseñado a tener principios y valores para fortalecer a la familia, a tener buenos matrimonios, porque los matrimonios afirman la familia, ahí empieza la familia. Y cuando somos padres y tenemos hijos, los padres y los hijos edifican la familia, y esto se complementa con un liderazgo de parte de Dios para guiar a la familia en la visión de Dios. Todo no sería posible sin la intervención del Espíritu Santo para impartir justicia divina en cada una de nuestras familias y a través de cada una de nuestras familias. Estos tiempos son, lo he dicho, gloriosos. Este tiempo de una señal de Dios es glorioso. Este tiempo de una prueba de Dios es glorioso. ¿Por qué? Porque son los momentos en que tenemos que ser muy honestos con nosotros mismos, porque ahí sale todo, lo bueno y lo malo. Reconocer lo malo y desecharlo, reconocer lo bueno y afirmarlo y mejorarlo. Y este es el momento, amados, que me están escuchando, de decirle a Dios: Señor, he entendido estos 3 domingos que me has hablado. Definitivamente, el primer mandamiento y más importante, amarte a ti con todo. El segundo mandamiento, que es semejante al primero, amar a mi prójimo como a mí mismo. Y número 3, el tener una vida de relación personal contigo a través de una vida espiritual. Eso es lo que me va a permitir hacer real esa justicia divina en mí. Operando en mí, yo voy a tener dicha en mi corazón por las acciones que voy a estar emprendiendo de acuerdo a ti. Al operar la justicia divina en mí por tu Espíritu Santo, yo voy a tener paz en mi corazón, porque lo voy a hacer con la justicia divina que está operando en mí a través de tu Espíritu Santo. Y porque voy a tener una relación espiritual contigo, de acuerdo a como tú me guías en tu palabra, para poder estrechar mi corazón con el tuyo y recibir toda la riqueza espiritual, creerla y activarla dentro de mí. Por eso en esta mañana, amados, creo que debemos de dar gracias a Dios por 3 domingos de esta maravillosa palabra que nos ha dado. Lo mejor que puede suceder es aplicarla. Lo mejor que puede suceder es entender que no es hoy y mañana ya hay todo lo que tú deseas. Lo más maravilloso es que hoy puedes empezar una nueva etapa en tu vida. Si tú ya recibiste a Jesús, si tú ya te arrepentiste genuinamente delante de Dios, pero ahora estás viendo que no ha sido activada esa justicia divina y activada esa vida nueva, esa criatura nueva para desarrollarse, hoy es el día. Si nunca has recibido a Jesús en tu corazón porque no lo entendías, si nunca te habías arrepentido porque habías justificado de 1000 maneras las cosas erradas que habías hecho, y hoy puedes decir que no puedes más justificarte, que realmente estás operando en injusticia, y esa injusticia te ha llevado a vivir una vida sin dicha, sin paz en tu corazón y alejado de la presencia de Dios, hoy es el día para que tú te pongas a cuentas con Dios y de verdad vivas la vida nueva en Cristo Jesús. Te invito a que oremos juntos. Cierra tus ojos donde estés, ahí con tu familia. Si quieres abrazar a quien tienes ahí al lado en tu casa, donde quiera que estés, bendícele. Este es un momento glorioso, ¿eh? Este es un momento del Espíritu Santo. Quiere afirmar tu corazón, abrazar tu corazón, llenarte de vida, llenarte de dicha, llenarte de paz, llenarte de su poder y de su autoridad. Padre, te damos gracias en esta mañana. Oh mi Dios, yo sé que te has glorificado en medio de muchas familias que están escuchando este mensaje y muchas más que lo van a escuchar cuando compartan
por el Facebook, por el YouTube, por cualquier red social, porque esta palabra tiene que trascender, esta palabra tiene que llegar a muchas naciones, porque esta palabra es tuya, Señor, y esta palabra está para salvar, para rescatar, para levantar la vida de muchas familias que hoy viven en crisis, que hoy viven desalentadas, que hoy viven sin esperanza. Oh Señor, es la oportunidad de que tu Espíritu Santo llegue a esos corazones, pero es importante que los que somos creyentes, la iglesia, podamos entender, y no solamente entender, sino vivir esa justicia divina y manifestarla al mundo para ser fieles embajadores tuyos aquí en la tierra. Bendice, Señor, llena de tu Espíritu Santo cada hogar, llena de tu Espíritu Santo cada persona que está escuchando, llena de tu revelación a cada uno de ellos, para que la palabra, esa palabra viva y eficaz, penetre hasta lo más profundo, separando el espíritu del alma, y puedan ellos discernir todas las intenciones de su corazón y poner delante de ti aquellas que no son tuyas, Padre, para poder ajustar, para poder corregir, para poder ahora decirte: Señor, estaba equivocado, pero ahora en ti voy a hacer las cosas correctamente. Oh Padre, yo sé que quieres bendecir abundantemente a cada familia. Derrama sobre cada uno de ellos tu bendición, Señor. Derrama sobre cada uno de ellos esa riqueza espiritual. Derrama tu amor, mi Dios. Derrama tu unción maravillosa para levantar esos corazones, para animar esos corazones, para redarguir esos corazones, para transformar esos corazones, para sanar esos corazones, para lavar esos corazones, para salvarlos, Señor. Bendícelos, Padre. Bendícenos a todos, hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga. Feliz domingo. Cortamos y en 2 minutos nos volvemos a enlazar. Vamos a tener Santa Cena. Quienes quieran estar participando son bienvenidos con muchísimo gusto. Bendiciones.
Bien, nuevamente conectados con todos ustedes y precisamente para aprovechar este tiempo para celebrar conforme a ese hermoso sacramento que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, que es tomar la cena, todos los que creemos en Él. Y bueno, al recordar esto, lo que Jesús anunciaba acerca de su muerte, su sacrificio, nos ponemos a pensar precisamente en los tiempos que estamos viviendo. Son tiempos donde ha habido mucha angustia, mucha necesidad, mucha crisis, donde ha golpeado la economía de muchas personas, donde ha habido casos de muerte de familiares o conocidos, donde existe también familia nuestra que está enferma actualmente por el COVID-19. Y todo esto que empieza en nuestro país a partir de marzo y que nos ha llevado a tomar medidas que nunca nos imaginamos tomar, nos está hablando el Señor acerca de que nunca nos dejemos de preparar, de que nunca dejemos de tener esa relación con Él y que nunca dejemos lo que durante 3 domingos nos ha hablado, de permitir que opere en nosotros la justicia divina de acuerdo al Espíritu Santo. Porque aún en medio de la prueba, aún en medio de la crisis, en medio de esta pandemia, el creyente debe de vivir con dicha, debe de vivir con paz y debe de vivir esa relación espiritual con el Señor para recibir esa sabiduría, esa inteligencia y esa revelación del conocimiento de Él para poder operar justamente de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a la fuerza y el poder que nos da el Espíritu Santo, a la guía que nos da el Espíritu Santo y no conforme a nosotros. Así que este día que recordamos a Jesús, debemos de darle todo nuestro agradecimiento, porque debido a ese hecho es que en medio de estas situaciones nosotros podemos salir adelante victoriosos. Nosotros podemos vivir con una esperanza viva en nosotros, porque al ser esta generación y todavía la anterior, la de nuestros padres y posiblemente la de nuestros abuelos, es algo inédito, es algo que no se había vivido en estas generaciones, es algo que estamos enfrentando como algo que nos sorprendió. Y nos dice el Señor en esta mañana, así va a ser de sorpresivo todo lo que va a suceder en los últimos tiempos. Y para eso necesitamos estar atentos, preparados y permitiendo que el Señor actúe en nosotros, asegurando que nuestras vidas verdaderamente se estén transformando conforme a la imagen y semejanza de Dios y dejarlo, vuelvo a repetir, de aferrarnos a la vieja humanidad, dejar el engaño de es que yo no puedo, es que yo soy así, es que esto no se me da. No, en Cristo es una nueva criatura y todas las cosas son nuevas. Tu modo de pensar, tu modo de hablar, tu modo de conducirte, tu modo de estar delante de Dios, tu modo de estar delante de las personas, etcétera, todo lo que corresponde a tu vida. Entonces, cuando vamos a recordar el día de hoy, no hagamos vano ese sacrificio, ese gran sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Por eso, tomando y teniendo en mente esto que te acabo de compartir, hagamos con toda la solemnidad que esto amerita, este acto maravilloso que Jesús nos enseñó precisamente para poder meditar, para poder reflexionar sobre lo que estamos viviendo y asegurarlo en forma individual y también como familia y decirle verdaderamente, Señor, no es en vano lo que tú hiciste por nosotros, porque hoy estamos viviendo la justicia divina en nosotros, o la estamos empezando a vivir. Así que vamos a tomar los elementos y vamos a realizar este acto solemne que nos indica el Señor. 1 Corintios 11:23 dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Tomen su pan.
Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Ahora, ¿pueden comer? Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres, en memoria de mí. Beban su copa. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Padre, te damos gracias, Señor. Y queremos, oh Dios, no hacer vano este gran sacrificio, en donde mi Dios, al morir en la cruz, significó el perdón de nuestros pecados, y al resucitar, la justificación en nuestras vidas. Por eso, Señor, hoy te alabamos, te bendecimos, te adoramos y te agradecemos que por amor has hecho todo y lo seguirás haciendo. Bendícenos, Señor, guíanos, fortalécenos a través de tu Espíritu Santo, y que la justicia divina verdaderamente viva en cada uno de nosotros y en cada familia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios los bendiga, buen provecho, feliz domingo.